Tengo mil razones para amarte. Todo lo que tú entregaste da sentido a todo lo que soy. Y vida encontré en tu... Hey, ¿qué tal? Dios te siga bendiciendo y gracias por sintonizarnos a esta hora en nuestro reto del día. Hoy en nuestro formato de conversaciones y tenemos una invitada muy especial, una persona que ha tenido una experiencia con Dios, una historia con Dios y a raíz de ese testimonio y de esa historia con el Señor, le ama, le sirve, camina con Él y es Marlene Ruiz, una servidora del Señor aquí en la Iglesia de la Gran Comisión en la ciudad de Bogotá. Y sé que este testimonio, estas experiencias te van a enriquecer y te van a bendecir. Así que quédate con nosotros hasta el final de este mensaje y ayúdanos a replicarlo con otras personas. Dios te siga bendiciendo. Este es el reto del día, un espacio de crecimiento y edificación. Que muchos dirían, no, pero qué gozoso, qué bonito tienen que tú tengas que cambiarte de ambiente, que tengas que cambiarte, que tengas que cargar el almuerzo, que tengas que pedir prestado a veces para un recibo. Sí, porque es que es un momento de crecimiento en tu fe, pero también es cuando puedes agradecer. Y Amén. ahí fue donde vino ese anhelo de servir, de liderar, de qué hay que hacer. Y eso, gracias a Dios, no se ha apagado, no ha menguado, siempre es el anhelo de seguir sirviendo a través de mi profesión, a través del servicio en la iglesia, a través de ir y ayudar, abrazar a aquella persona, incluso que está llorando, que se siente abandonada, porque Dios nos llama a eso, a ser sus brazos, nos llama a ser su boca, a transmitir el Amén. mensaje de aquellas personas que lo necesitan. Para mí es una experiencia maravillosa. De pronto en ese momento no era tan No maravilloso. era tan mal. El Sí, proceso nunca será fácil. sí, sí, total. O sea, no puedo decir que todo fue color de rosa. En mi proceso había días que yo no trabajaba. Cuando Dios me permitió abrir el espacio pequeño aquí en Galerías, había días que yo no trabajaba. O sea, me iba totalmente blanqueada. Como dicen todos los que trabajan independientes en este mundo de la belleza y demás, hoy me blanqueé. Y yo me blanqueé no una, yo estuve mucho tiempo sin hacer nada, sino que ahí estaba. Pero veía la mano de Dios en algún lado, alguien venía, traía, hacía. O sea, nunca estuve desamparada, no puedo decir que aguantamos hambre, no puedo decir que no, no, ahí estuvo Dios. Entonces, pero ¿cómo estuvo Dios? Porque siempre empecé en esa experiencia que hablé anteriormente, puse los ojos en Él. Entonces, no se me olvidaba esa experiencia. Por eso siempre le digo a las personas, anhele una experiencia con Dios, porque esa experiencia es la que va a hacer que tú estés conectado con Él. Entonces, cuando hay un momento difícil, Te cuando... marca el corazón. Total, total, porque yo no solamente tuve esa experiencia, sino que empecé a declarar cosas que yo ni siquiera había leído, ni siquiera había experimentado, pero que el Espíritu Santo dice, la palabra del Señor dice que en Salmo 32 dice que Él nos mostrará el camino que debemos seguir, que nos dará consejo y que velará por nosotros. ¿Sí? Entonces, esas son cosas que yo he quedado, digo, pues, él dice que es mi esposo, que él es mi padre, que él es mi proveedor, pues yo tengo que creer y descansar en él. Y él empieza, y él se agrada, porque dice la escritura que se agrada de nuestra fe, de que le creamos. Y ese es mi consejo. La verdad, los procesos no van a ser fáciles y no significa que porque tú llegas al Señor van a pasar solo cosas sobrenaturales, van a pasar cosas difíciles donde vas a experimentar el respaldo de Dios, que es muy diferente. Amén, así es. Y Marlecita, y aún en medio de yo que he aprendido a conocerte un poco, pero aún en medio de las crisis más fuertes, nunca has parado de soñar, de proyectarte, de planificar, de pensar en el futuro. Y digamos que, porque a veces las personas en medio de la crisis, ¿cuál es la reacción más fácil o más común? Oye, ¿por qué no emprendes algo? No, porque tengo problemas, tengo dificultades, ahora no tengo. ¿Sí ves? Pero tú aún en medio de la crisis siempre has aprendido a proyectarte, a mirar hacia adelante. ¿Cuál ha sido esa clave para no enfrascarte o detenerte en la crisis, sino creer que Dios siempre va a hacer algo y te va a sacar adelante? Pues es que hay un versículo, hay unos versículos. Uno de esos fue Josué 1, 8 y 9, que dice que esfuérzate, sé valiente.
Entonces yo decía que es esforzarse. Pues esforzarse es que tú tienes que dar lo mejor de ti, tienes que tener esa entrega y ese sueño de decir, yo sé que puedo dar más y más. Y es algo que me ha gustado muchísimo. Y otra parte que dice la escritura también es que seamos como niños. ¿Y qué es un niño delante de Dios? Que depende total de él. Que renunciamos a nuestro conocimiento, renunciamos a lo que yo soy y me hago como débil, porque un niño es débil, porque un niño es dependiente, ¿sí? Entonces es depender de él. Entonces empecé a anhelar, querer que él me respondiera en cada cosa que yo quería hacer. Entonces yo critiqué mucho un versículo que es de Gedeón que ponía a prueba al Señor. Y yo decía, no, eso estar uno poniendo a prueba, qué pena con el Señor, no. Pero después entendí que sí es mejor consultar al Señor y decir, Señor, confirma, sí. Entonces, Señor, es que me están diciendo que amplíe este negocio, pero yo no tengo el dinero. Señor, muéstrame que tú estás ahí, que lo puedo hacer. Y el Señor siempre me responde con un versículo, o sea, siempre me da una palabra, que esfuérzate, que sé valiente, que yo voy a estar, que medite en Él, en su palabra, y ahí está la respuesta, y todo el tiempo está la respuesta, y yo encuentro el sí, o también encontraba el no. He encontrado cuando me dicen no, tienes que esperar, y yo, bueno, esperaré. Y ese ha sido mi secreto, porque Él me dice que donde quiera que yo vaya, que donde quiera que yo Él estará conmigo. Entonces solo Él quiere que uno consulte, pero también que espere, ¿no? A veces tenemos un error y es decirle al Señor lo que uno va a hacer. Informarle. Eso, informar. No es que voy a hacer esto. No, si Él es mi padre, si yo voy a ser como una niña, tengo que consultar y esperar su respuesta. Pronto a veces me he desesperado porque no puedo decir que no, que yo siempre esperaba. No, a veces me he desesperado y cuando me he desesperado me he encontrado con los choques de la vida, con las malas decisiones porque no esperé su respuesta. Y eso lo he vivido, estando en la Gran Comisión, ha pasado esas cosas que Dios ha hablado muchísimo a través de la vida del pastor, a través del pastor Oscar, a través de Mónica, y me dice, espere, y me ha dado la respuesta porque con el pastor me ha dado respuesta, y yo he insistido en hacer lo que no me ha dicho el Señor, sino lo que me dice pronto otros, y he tenido esos choques en la vida, esas sorpresas, entrar a otro proceso sin necesidad, porque a veces entramos en procesos sin necesidad, nos lanzamos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque argumentamos, vuelve el orgullo, vuelve la carne a querer tomar posesión. Tomar el control. El control, y ahí es donde nosotros vamos a vivir momentos también por decisiones que nosotros tomamos y culpamos después a Dios, o culpamos a la iglesia, o culpamos al pastor. No, nosotros no esperamos la respuesta de Dios y eso me ha pasado. Así es. Y en medio de todos esos procesos, de los más, de los menos, ¿no? De los valles, como dice la palabra, ¿no? Dios no solamente Dios de las montañas, sino también de los valles, ¿no? Y en los valles, Marlencita, en esos momentos de quietud, también los detalles de Dios te han enamorado. Yo recuerdo tanto esa experiencia que me gustaría que nos contara ese testimonio de la cama que recibiste, que fueron ustedes a un tratamiento, a una capacitación y estaban rifando ¿cómo se llaman esas? Del laboratorio con el que yo trabajo, siempre Dios ha cumplido muchos anhelos en mi corazón, pero nosotros tenemos que ser, cuando tú estás en una relación, cuando yo estuve con el papá de mi hijo y todo este cuento, los detalles son los que enamoran, ¿no? Que te llevaron la flor, la canción, la comida. Así es Dios, es precioso. Mira, cuando pasé los momentos difíciles que cogía yo Transmilenio, yo salía cansadísima y yo decía, Señor, necesito una silla porque no aguanto más. Y coger un Transmilenio para Suacha, tú nunca tienes silla. Pero increíblemente paraba un Transmilenio totalmente desocupado donde yo podía escoger la silla. No fue una, fueron muchas veces. Y así empezó. Quería un equipo llamado Soriza, es un equipo de alta gama, donde hace años costaba 25 millones de pesos, yo lejos de poderlo tener. Yo decía, ay, a mí me gustaría tener ese equipo. Yo le dije, señora, yo quiero tener un equipo facial diferente, bonito, pero toca que me lo des tú. Y así sucedió. El tío de mi hija empezó a vender todos los equipos médicos y ofreció ese equipo. Yo no tenía la plata, le dije, pues a mí me gustaría, pero no tengo plata. Dijo, pues lléveselo, deme $1 millón y me paga el resto
como quiera me lo vendió en 3 millones y ni siquiera supe cómo se pagó, pero el equipo está Dios acá. lo proveyó. Sí. Y así ha sido ese anhelo. Estuve muy agotada de todos los detalles de Dios, de los detalles que hacen que mis ojos quieran cada día respuestas de Él, la compañía de Él, a pesar de que lo que yo esté pasando. Hubo un tiempo de esos desiertos que tú pasas, de esos momentos que todos debemos pasar, y era que estaba baja las ventas y no había plata para pasear, y se acercaba mi cumpleaños, y yo he aprendido que cada año de vida es una oportunidad que Dios nos da. Yo le dije, Señor, Padre, pues tú eres mi Padre y yo quiero que me des un exilio que necesito descansar. Así, oré de esa manera, me fui a trabajar y todo. Pasaron un par de días y me llama una amiga y me dice, oye, es que quiero que sepas que de regalo te tengo una invitación a San Andrés. Y yo, ¿what? Gloria a Dios. A San Andrés, unas 5 días en San Andrés con todo. Luego, así, y luego Los detalles del Señor. del contigo. Señor, que enamoran total. Hace unos meses el laboratorio da por participación una camilla en una madera muy especial con para recostar al paciente, pues son ¿cómo se le dice? Cojines muy especiales para que la persona Muy no se finas. canse, con vitrinas, algunos productos. Por 3 millones de pesos es eso. Tienes que hacer la compra de más de 3 millones para poder tener acceso. Y fuimos a un encuentro, a un cierre de la empresa, y yo dije, no, esta camilla ya sé que es mía, porque Dios me la... Pusiste la mano y le dijiste, Sí. esta es mía. Entonces yo dije, Señor, en tu nombre. Y nos tomamos fotos con mi asistente, todo con Carito y todo el cuento. Y yo les decía, muchas gracias a todos por venir. Ya tenemos la fiel ganadora, ya, listo, nos fuimos. Mucha gente hacía compras de 1 millón, 2 millones. Una compañerita de nosotros de la iglesia, Mayra, también hizo compra de productos de, no sé si 1 millón o 700. Yo hice una compra como de 300 y pico y me fui. Porque yo fue como a asistir, eso yo la verdad no hice una compra grande porque yo ya tenía productos. Cuando en la noche me llaman y me dicen, ya te llamamos de Skincare para decirte que te tener la buena y excelente noticia que te ganaste la camilla. Y yo, sí, yo Gloria a el Dios. Señor es muy bueno, ¿no? El Señor es demasiado bueno. Él me sorprende de una forma impactante, impactante. Y siempre es muy especial recordar toda esa fidelidad, esa gracia, esa bendición de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias, ver su respuesta, ver sus detalles con nosotros. Y eso es lo que nos ha traído el día de hoy Marlencita con su testimonio. Así que busca esa fidelidad de Dios. Dios es fiel, Dios es bueno, Él es un Dios de respuestas. Él quiere tener detalles contigo también, detalles donde puedas ver su fidelidad, donde puedas ver que su presencia está contigo y que te guardará hoy y todos los días de tu vida. Así que ayúdanos a replicar este mensaje con otras personas y te esperamos en una próxima oportunidad. Dios te siga bendiciendo. Este es El Reto del Día, un espacio de crecimiento y edificación.